Eres vos, ¿no? ¿Quién? No, no. No digas eso. Tengo hasta mañana. ¿Es buena? Buena, que es buena. 35. Tiene 20. 20. Llama a Rubén. Ahora le voy a decir, doctor Rubén. Buenas tardes, vamos a iniciar una charla de tema COVID y embarazo. ¿No? Dale, adelante. En principio vamos a hablar de lo que es recordar, ya han debido llevar el pato, el bacterio, lo que es la enfermedad del COVID. Recordar que el virus del coronavirus, o SARS-CoV-2, ha sido iniciado como una infección emergente de enfermedad viral el año 2019, en diciembre del 2019. La Organización Mundial de la Salud la ha designado como pandemia de manera oficial para marzo del 2020. En mujer embarazada, del 10 al 20% de las mujeres infectadas requieren hospitalización. De estas pacientes, el 2 al 5% van a desarrollar una enfermedad grave, ¿sí? Y el riesgo de la mayor morbilidad o mortalidad por enfermedad del COVID va a persistir hasta un mes después de que sea producido el parto. ¿Va? Se dice que la enfermedad del COVID, ustedes ya saben, se va a transmitir por contacto directo a través de las gotitas de flujo, ¿sí? Y también por contacto prolongado a más de 2 metros, y contacto prolongado a través, ¿no?, de las mucosas, ¿sí? Se dice que puede existir fluidos, la piel, la ropa y puede ingresar, ¿ya? Esto es para recordar, ¿no?, antes de empezar propiamente a lo que le hace el COVID al embarazo y lo que le hace el embarazo a la enfermedad. Entonces vamos a hablar un poco de la virología, no a mucha profundidad, pero decirles, ¿no?, vamos a hablar de su estructura molecular. Adelante. ¿Por qué se llama coronavirus? Es por la imagen que han visto, ¿no? Esas proteínas de unión, las proteínas S que se conocen, le dan la forma de corona, por eso es el coronavirus, el SARS-CoV-2 que conocen exactamente. Como ustedes verán, es una cadena simple de 30.000 pares de bases, ¿sí? Esas proteínas de unión que han visto son las proteínas S de dos tipos, la S1, la S2. La S1 sirve para la fusión con la membrana celular y la S2 para la deleta. Tiene el genoma de RNA simple, se va a unir a las células que tienen el receptor de enzimas convertidoras de angiotensina 2. Este receptor se encuentra en los pulmones, se encuentra en los vasos sanguíneos, se encuentra en el hígado, se encuentra también en el citoplasma. Por eso actualmente se siguen estudios para hablar de la transmisión vertical por el virus. Y vamos a hablar un poquito del ciclo de reproducción, de replicación viral, de lo que es la adherencia, la liberación del ADN, la replicación y la transcripción. Esta es la imagen, ¿no?, lo que les decíamos hace rato. La adhesión a los receptores de la angiotensina 2 se va a dar por las proteínas que van a estar en la superficie del villón, por las S1, ¿sí? Y su fusión a la membrana celular son por las S2. Va a ingresar directamente al citoplasma y rápidamente va a perder su envoltura y se va a degradar, ¿no?, en las proteínas PPA1, PPA2, y se va a producir la replicación viral. Pasa al retículo endoplásmico, al aparato de Golgi, donde se va a ensamblar y se va a liberar a través de una vesícula por exocitosis y se va a liberar al torrente sanguíneo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la tormenta por citotoxinas que se producen en el COVID-2 después de las 12, 14 días de infección, ¿sí? Ahí está. ¿A qué se debe esto? A estas respuestas inflamatorias severas, a la liberación masiva de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, el interferón G, interleuquina 1B, que van a atacar directamente a todos los tejidos. A nivel de los pulmones produce un daño alveolar, por lo que va a producir lo que ustedes
conocen, el síndrome de tracto respiratoria o el síndrome del distrés respiratorio que lo conocemos, ¿sí? Afecta, como les dije, a todos los vasos y células del endotelio vascular y puede diferenciarse en falla multiorgánica y va a ocasionar insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, coagulación intravascular, incluso una trombosis. Igual va a haber impacto a nivel celular, donde va a producir linfopenia. ¿Listo? Para recordar, la enfermedad por COVID tiene un periodo de incubación de 4 a 11 días, promedio 7 días. Los síntomas se van a iniciar a los 14 días y a las 12 semanas de post-exposición. Eso es para que vayan recordando, ¿sí? Los síntomas más comunes en la población general son la fiebre y la tos, y existen ciertos menos comunes que ustedes conocen como todo el cuadro gripal, incluida la diarrea. Tiene una tasa de mortalidad actualmente baja, que es del 2 al 3%. ¿Sí? Esa es la diferencia con la influenza, ¿no? Esta es una enfermedad agresiva de contacto. En cambio, no es muy severo, no es muy mortal. Ahí están los datos de infección. Ustedes van a ver todos los síntomas que puede producir en la población en general. Y nos vamos a ir básicamente nosotros a hablar posteriormente, después de recordar esta pequeña introducción, a lo que son los síntomas que se producen durante la enfermedad. Los síntomas siempre van a estar sobre la fiebre y la tos seca, un 83-93%. Y el otro pequeño porcentaje que sigue al final, lo que están viendo, es la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, ¿sí? Un 33%, o ambos. Entonces, esos son los síntomas más comunes de la enfermedad del COVID. Pero ahí pueden ver, aparte de eso, hay disnea, expectoración, dolor de garganta, escalofrío, síntomas comunes a otras enfermedades virales como la influenza, la parainfluenza. Incluso ahí está la diarrea, ¿sabes? Entonces, esta es la clasificación del COVID que también lo utilizamos en el embarazo. ¿Sí? 5 tipos, como está el asintomático. La prueba es positiva, pero no tiene ningún síntoma. La radiografía y la tomografía son normales. Por eso la enfermedad es difícil de detenerla, ¿no? Hay personas asintomáticas que siguen contagiando. Tenemos la enfermedad leve, donde son básicamente el tracto respiratorio superior, como fiebre, fatiga, mialgia, un resfriado, ¿sí? Ahora vamos a la moderada, donde está un poco más de neumonía, el severo y el crítico, donde va a necesitar necesariamente terapia intensiva. Entonces, ese es el cuadro clínico en general de los pacientes con COVID. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué le hace el COVID al embarazo? ¿Por qué es tan importante? Ustedes saben, ya hemos hablado ya cuando hablamos de modificaciones fisiológicas durante el embarazo. ¿Sí? El embarazo es un estado de depresión inmunológica, sobre todo del tipo celular, porque tiene que adaptarse y hacer tolerancia, ¿sí? Al feto, ¿no? Que es un injerto semialógeno, para que no haya un rechazo, las defensas de la mamá van, donde estamos por ahí. Entonces produce durante el embarazo un efecto antiinflamatorio, con reducción del tipo de inmunidad celular. ¿Sí? El SARS-CoV-2 durante el embarazo, igual que en una persona sana, va a entrar por el receptor de angiotensina 2, como les dije, están en todos los sistemas. Y en el embarazo pues se va a encontrar en el sistema inmunológico. Actualmente, siguen los estudios que esto va a cambiar, la transmisión vertical, es decir, el paso a través de la placenta durante el embarazo, es menor al 2%. Probablemente después vayamos viendo que puede incrementarse, ¿sí? ¿Por qué esta tormenta de citocinas durante el embarazo aumenta? ¿Por qué se dice que es más grave? Hay un concepto que deben manejar, ¿no? La susceptibilidad a la infección en una persona embarazada es similar a una persona o una mujer no embarazada. Pero cuando la persona que esté infectada y enferma, la morbilidad es mayor en la mujer embarazada que en la persona sana. Es decir, es más complicado la paciente que enferma con COVID, porque va a recurrir por eso se dice. La respuesta inflamatoria, ¿sí? Es mucho mayor en la mujer embarazada que en la mujer no embarazada. El estado protrombótico en el COVID, asociado al COVID, se implica. Saben que el embarazo por sí solo es un estado de hipercoagulabilidad que se prepara para el parto. Si
si hay una infección del COVID, ahí está. El mayor problema que tenemos en el embarazo es en el postparto, hasta el mes puede ser problemas de trombosis venosa profunda. Y su asociación con el endotelio, básicamente hay lesión endotelial que es similar y se va a asociar a la pérdida. ¿Listo? Para la restricción del crecimiento. También estamos viendo esto, ¿no? De la reducción de las reservas respiratorias. ¿Eso a qué se debe? Durante el embarazo, a medida que va aumentando el útero, ¿sí? La expansividad pulmonar va disminuyendo, el diafragma ya no puede descender como tiene que descender, y todo lo que se llama el volumen respiratorio, va a disminuir. Entonces ahí está, durante el embarazo tenemos los síntomas más comunes: la fiebre, la tos y la disnea. A veces es difícil diagnosticar o ver una complicación en la paciente embarazada que se presenta con dificultad respiratoria, porque el embarazo mismo, casi a término, tiene ciertos grados de dificultad de disnea. La mujer embarazada normal, ¿no? Con el crecimiento del útero, en algunas ocasiones. Otros síntomas comunes, los conflictos. ¿Cuáles son las complicaciones más graves, ¿sí?, de lo que es el COVID? La neumonía, el síndrome del estrés respiratorio agudo, la falla multiorgánica y el tromboembolismo venoso, que generalmente se presenta en el puerperio. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Básicamente, el diagnóstico, el estándar de oro para el diagnóstico es la reacción en la cadena de la polimerasa transcriptasa reversa, que decimos, ¿no? Porque es una ARN mensajero, una RNA viral, ¿sí? Existen las pruebas antigénicas que van a ser positivas únicamente hasta los 5 o 6 primeros días post-infectivo, cuando ya hay enfermedad, y son de screening, no siendo el diagnóstico. Y las imágenes, ¿no? La radiografía y la tomografía. Entonces ahí estamos hablando, ¿sí? La radiografía de tórax, que vamos a ver, infiltrados en ambos campos pulmonares, que no es específico actualmente a la enfermedad por COVID, porque en otras enfermedades virales también se presenta este tipo de infiltrados. Y el otro es la tomografía computarizada, la TAC, ¿sí? Donde se ve una imagen en vídeo esmolidad. Ahora veremos qué le hace el COVID a la mujer. ¿Qué problemas le ocasiona? ¿Empeora la enfermedad o no? Y ahí está, lo que les decía hace rato, ¿no? Actualmente, lo que les decía, el riesgo de infección en una mujer embarazada y no embarazada es similar, pero cuando la mujer que se infecta con COVID y enferma, la complicación es mayor. Tiene 3 a 4 veces mayor riesgo de estar hospitalizada, ¿sí? De su ingreso a terapia intensiva es 2 a 3 veces mayor que una persona no embarazada, y la necesidad de ventilación mecánica, de resucitación con preeclampsia y del tromboembolismo venoso están entre 2 a 5 veces más en riesgo de padecer estas complicaciones en una mujer no infectada, ¿sí? Ahí está, la morbilidad básicamente asociada a la cesárea se incrementa en doble en relación a una paciente. No, casi el 50% de las mujeres que tienen COVID de enfermedad moderada o grave terminan por resolución por cesárea. ¿Cuáles son los factores predictivos de gravedad de la enfermedad? ¿Qué síntomas presenta la mamá para que nosotros sepamos que es un COVID grave? Uno es la saturación de oxígeno, 2, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Los que ya han entrado a hospitales deben saber que lo que estamos viendo ahí son los parámetros que hacemos para la valoración de sexo. Muy sofanos que van a poner, ¿no? Ahí está, si la saturación es menor al 94%, una mujer embarazada generalmente satura mayor al 96 o 98%. ¿Sí? En este embarazo hay un estado de hiperventilación. La frecuencia respiratoria es mayor a 30 respiraciones por minuto. ¿Cuáles son los marcadores inflamatorios o laboratoriales de gravedad de la paciente? Ahí está. La
La proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 1 y el pimerotina, ¿no? Las comorbilidades, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Estas son las complicaciones o riesgos específicos que presenta la paciente asociada a la enfermedad por COVID. Uno es la trombosis venosa profunda, que puede estar hasta el mes, como les dije. Por eso en estas pacientes nosotros recomendamos el uso de heparina de bajo peso molecular para disminuir este riesgo. Y el otro es el síndrome similar a la preeclampsia. Casi todos los síntomas de elevación de la presión arterial, cefalea, todo eso se presenta, pero no es preeclampsia. Hacemos la diferencia básicamente utilizando marcadores específicos para la preeclampsia, que son los factores angiogénicos. Eso nos hace el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son estos factores angiogénicos? Van a avanzar. ¿Sí? Es la tirosina quinasa, eso la explico, y el factor de crecimiento placental. Entonces nosotros hacemos las relaciones para confirmar el diagnóstico de preeclampsia o descartar y decir que es una complicación de lo que es la enfermedad por el COVID. ¿Listo? Ya. Estos son los resultados en el feto y en el neonato. Básicamente la enfermedad por COVID nos va a producir parto prematuro, un 25 a un 30%, esto asociado a la gravedad de la enfermedad de la mamá. Se asocia a restricción de crecimiento intrauterino, a óbito fetal o muerte fetal intrauterina y a la asfixia perinatal básica, ¿no? Silicilos acidóticos y una plasma invasiva. Y lo que les decía, la transmisión vertical es rara, pero por la presencia de los receptores de angiotensina 2 en la superficie de las células del citoplasma, estudios han demostrado que actualmente es menor al 2%. Hasta el momento que estamos hablando, probablemente la literatura cambie, estemos hablando de más o rechazando totalmente la transmisión vertical. Se ha visto que existe neonatos con infección por COVID, pero ya muchos de ellos es por contacto. Los que no hemos hecho los normas de bioseguridad, la mamá, el personal de enfermería, pues pudo haber transmitido. ¿Sí? Ahí está, el 2 al 10% de los recién nacidos de madres infectadas van a tener la infección del COVID. No es por transmisión vertical, sino es como les decía, por contacto. De estos recién nacidos, el 15 al 20% van a necesitar terapia intensiva, ya sea por la prematuridad o por la infección del COVID asociada. Para evitar esto, hay dos técnicas que se están utilizando, que a la fecha están, y va lo que decimos, el apego precoz no debería realizarse de manera inmediata, y el corte de cordón umbilical debería ser inmediato, no esperar los 3 minutos o que deje de latir. Normalmente para la atención de parto, ya llevado, nosotros esperamos a que deje de latir, los 3 o 5 minutos. Inmediatamente hacemos el apego precoz. Esas dos cosas que está especificadas para la acción de parto, en COVID debemos restringirlas, que es una grave. Ya, esto hemos hablado, vamos. Y esto es lo que les decía, ¿no? El diagnóstico diferencial debemos hacerlas, ¿sí? con aquellas enfermedades virales atípicas, ¿sí? Básicamente es por sus hallazgos radiográficos, porque el código estándar ya se ha dicho a toda paciente con sospecha actualmente que viene un cuadro respiratorio, nosotros hacemos descarte primero para lo que es la enfermedad del COVID. Bien, tomamos antígeno nasal, hacemos pruebas de detección en cadena de la polimerasa, que es el código estándar. Y como les dije, la radiografía, la tomografía, si bien nos dan imágenes patológicas, nos confirman que hay una infección por COVID, pero no nos confirman. Pero lo que te va a dar el diagnóstico definitivo es la PCR. ¿No? Ahí están las neumonías virales que dan imágenes similares, son infiltrados bilaterales, como es la influenza, la parainfluenza, las neumonías atípicas, que te van a dar la imagen en vitro del frustrado a la tomografía. ¿Qué hacemos con las pacientes embarazadas durante el embarazo, parto y puerperio?
Ante una paciente embarazada, debemos hacer 4 puntos. Uno, la evaluación inicial, el triaje. Ya sea en consulta o en emergencia, el triaje es súper importante. Para esto, todos los hospitales manejan el formulario para lo que es la enfermedad del COVID, para hacer lo que es el Zika, para cuidar su tema. No se tienen que olvidar tener formularios específicos. ¿Sí? Cuando detectamos mediante el triaje, cuadros respiratorios, la severidad de los síntomas, porque hace rato los han dicho, la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, se va a clasificar si pacientes leve, moderada, severa, de acuerdo a lo que hemos dicho. Para esto necesitamos un equipo multidisciplinario para la atención de la paciente, sobre todo para el parto, y se debe coordinar monitoreo materno y siempre monitoreo fetal, que son pilares del manejo de una paciente embarazada. No solamente se controla la mamá, se controla siempre al feto la salud fetal. Y eso ya saben, ¿no? La salud fetal, que es la frecuencia cardíaca, los movimientos fetales. Y ahí está, según la severidad de la enfermedad, nosotros tenemos que catalogarlo con ustedes, los datos mismos. ¿Cómo lo podemos manejar? En 4 escalones, si es asintomático leve, el manejo es ambulatorio, no necesita internación, se debe orientar a la mamá en signos de alarma. En principio, hacíamos controles prenatales continuos en etapa de pandemia como antecedente, ¿sí? Vía virtual, por Zoom, teléfono, y actualmente en consulta, prolongando las estadías, ¿no? Cada 15 días, cada 30 días, dependiendo del cuadro de la paciente. La moderada, pues ya necesita hospitalización, se debe mantener la saturación de oxígeno por encima del 95%, si baja por eso es un cuadro ya indicativo grave de que probablemente esa paciente esté grave y requiera unidad de cuidados intensivos. A la paciente con infección moderada grave se las debe internar, se las debe tratar y ambas pacientes deben recibir profilaxis para la prevención de la trombosis. Entonces ahí está el tratamiento específico que se debe dar, oxígenos suplementarios siempre para que esté la saturación por encima del 95, corticoides, la dexametasona, que son los corticoides mejor utilizados, más conocido empleo por un tiempo mayor a 7 días, prevención de la trombosis con la heparina de bajo peso molecular, y si hay sobreinfección agregada, pues antibióticos. Podemos utilizar antirretrovirales, ya está aprobado, el remdesivir, que es supermedicamento, se lo está utilizando, y también durante el embarazo no está contraindicado, se pueden utilizar algunos moduladores para mejorar el cuadro clínico de la paciente. Durante el parto, ¿cuál es la mejor vía? El parto vaginal, a menos que esté contraindicado. Generalmente el paciente con enfermedad severa o que haya sufrimiento fetal, insuficiencia placentaria, pues la cesárea, ¿sí? Entonces estamos ahí. La mejor vía es la del parto. Entonces vamos a necesitar, ya sea vía del parto o la cesárea, tiene que tener ciertas características. No las podemos atender en el mismo ambiente que atendemos a la población general. Actualmente casi todos los ambientes los hemos adaptado y lo que hacemos es cambiar las condiciones, ya sea de quirófano o cambiar las condiciones de sala de partos. Para eso la infraestructura ya se cambió y existen los filtros EPA que van a escuchar en quirófano, que extraen lo que es el aire, mantienen esto que se llama, ¿sí?, presión negativa, para que no circule el aire, para que no haya mayor riesgo de transmisión. La sala de partos máximo 2 a 3 personas, no como actualmente tenemos 5 personas, se debe disminuir al mínimo. ¿Sí? La protección materna es lo más importante, es decir, la mamá tiene que entrar con equipo de protección. Mascarilla, gorro, barbijo, durante todo el parto. La mascarilla puede dificultar incluso la atención de parto en la mujer embarazada porque algunos la sofocan. Cuando está húmeda la mascarilla se la debe cambiar inmediatamente. Esto ustedes deben saberlo porque van a atender parto. Actualmente el COVID es de rutina y será miedo, pues ahora va a venir el caso, igual que la influenza. ¿Sí?
Durante el periodo exclusivo, igual el monitoreo de la mamá es súper importante, se debe administrar oxígeno, debe controlar la frecuencia respiratoria, el monitoreo del feto también, cada 30 minutos, cada 15 minutos, y oxígeno, siempre el oxígeno, la saturación de la mamá se debe mantener por encima del 95%. Nosotros no utilizamos, se debe acortar el periodo exclusivo, es lo que nos indican, pero nuestro medio acá actualmente nosotros no utilizamos ni el fósforo ni el barro. Si hay dificultad en esa mamá y sabemos que va a tardar el periodo exclusivo, lo que nosotros hacemos es la indicación de la cesárea, la vía. Y esa es la cesárea, ¿qué hacemos con la cesárea? ¿Qué tipo de anestesia utilizamos? Ahí está, la epidural, la raquilla, la anestesia general. Es un riesgo por el problema respiratorio, ¿sí? Y lo mismo que a cesato les decimos, durante la cesárea cambian algunas cosas. Ya han llevado al seminario o la lactancia materna, saben que se debe hacer apego precoz, pinzamiento tardío de cordón. Esas dos cositas por la enfermedad del COVID no se debe hacer eso. Nos da la indicación, ¿verdad? Tiene sus indicaciones, ¿sí? Entonces se debe registrar en la historia clínica por qué no han hecho eso, porque actualmente todos los hospitales somos hospitales amigos de la madre y el niño, y debemos decir por qué no hemos hecho el pensamiento tardío y el apego precoz, ¿sí? Contacto niño-niño, ahí está lo que os he dicho, no se debe hacer de manera inmediata, pero después de haber orientado, terminado las sequías, las técnicas de bioseguridad, el bebé puede estar con él, ¿sí? Eso no es comunicación de sexual. ¿Se puede utilizar corticoides para madurar los pulmones? Sí. Eso está comprobado científicamente. Podemos utilizar betametasona. En caso de COVID, actualmente es mejor utilizar dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, por 2 días, total son 4 dosis, y no hay ningún problema. ¿Listo? Dale. Y aquí vamos. ¿Es segura la lactancia materna? ¿Sí o no? Esto siempre les van a preguntar. Sí. La lactancia materna sí es segura, se debe dar la lactancia materna. Tiene más beneficios que riesgos la lactancia materna. Porque básicamente, como dice ahí, ¿no? A través de la lactancia materna va a pasar al cuerpo, al niño, que lo van a proteger los primeros 3 meses o los 6 meses. Ha habido estudios donde la detección del virus a través de la leche materna no pasa, es raro, ¿sí? No se ha demostrado actualmente la transmisión directa, pero sí se ha visto que hay transmisión por las gotitas del bebé. Si no realizamos, por la mamá no le enseñamos lo que es el uso de equipos de bioseguridad, de protección personal. Entonces la lactancia materna se puede controlar. ¿Sí? Eso está indicado con las medidas de bioseguridad adecuadas. Vean ahí, la mamá, el uso de la mascarilla, si está con tos demasiado fuerte, entonces incluso usamos esas mascarillas que protegen para la venta. Debe hacerse el lavado de manos antes y después del contacto con el bebé. Debe lavarse frecuentemente el área de la lactancia y de presión para evitar lo que es la permanencia del hospital. Ahí están las precauciones para la lactancia de la segura. Bioseguridad es esto. Es decir, el COVID a nosotros un poco punto aparte aquí nos ha enseñado que las normas de bioseguridad en el hospital no se deben alterar por nada. Y ustedes tienen que manejar eso. Nosotros que trabajamos en el hospital y ustedes que están empezando a pisar el hospital, poco a poco van entrando en contacto con gérmenes de hospital y van desarrollando poco a poco defensas. Ustedes van a ir con el tiempo teniendo más defensas contra algunas enfermedades que las personas que no pisan hospital, las personas que no trabajan en hospital. Entonces, gracias a eso hemos recordado la vestimenta del hospital, la ropa propia del hospital. ¿Sí? Los pijamas,
mamas, polvos, todo. Entonces, ustedes van a un hospital, eso es lo que se llama el equipo de bioseguridad. Hay 5 formas o 5 tiempos para aceptar. ¿Listo? No lleven las cosas o los exámenes del hospital a la casa. Si van a ir a un hospital, la ropa del hospital, al salir del hospital, lleven una bolsita. No están llevando la enfermedad a la casa. El uso de mascarillas es obligatorio para la lactancia materna. ¿Sí? El lavado de manos, de la misma forma, con agua y jabón, tiene 5 etapas, antes y después del contacto con el bebé. ¿Sí? La higiene de todas las superficies que están en contacto para la lactancia materna, los pezones, las mamas, las manos. Cuando la mamá no puede dar de lactar, ¿sí? Está enferma, con una gravedad, se puede hacer extracción. ¿Sí? Han llevado las técnicas de lactancia materna, ¿no? ¿Sí? Hacen la extracción con succionadores, con técnicas, se da con cuchillo. Cuando la mamá está en el trabajo, está enferma. La lactancia materna no se suspende. ¿Sí? Y ahí está, ¿qué hacemos en el puerperio de una mamá que tiene COVID? ¿Listo? No todas las mamás con COVID van a tener una enfermedad moderada o severa. Van a tener una infección leve o algunos van a ser asintomáticos. De los cuidados es, uno, pues la vigilancia siempre para nosotros respiratoria. ¿Qué significa? Es la circulación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, que son súper importantes para ver, ¿no? Y otros síntomas asociados a eso, como es la fiebre, la dificultad para respirar o la saturación. Riesgo de enfermedad grave durante el puerperio va a estar. ¿Cuál es esta? La trombosis o el tromboembolismo venoso. Nosotros debemos estar buscando siempre esto, ¿no? Los riesgos de dolor en pierna, ¿sí? Aumento de volumen de una pierna. Y los protocolos habituales de manejo del puerperio, que se llama eso, la involución uterina, los bloqueos. ¿Listo? Eso se debe continuar. Y lo que les he dicho, ¿no? La profilaxis antitrombótica se debe mantener hasta un mes después del parto, ¿sí? Con heparina de bajo molecular, pero si esa paciente tiene factores de riesgo asociados para presentar trombosis, como la obesidad, como cesárea, o varios con insuficiencia venosa, se mantiene igual incluso hasta los 6 meses postparto. Eso no se van a olvidar. El control postparto, ¿cuándo viene a la consulta? Generalmente estas pacientes que son infecciones leves o asintomáticas, tratamos de prolongarlas, no vienen al 5.º día o al 7.º día. Las llamamos a los 10 a 14 días, y a la semana o a las 2 semanas después del parto, esto para minimizar el riesgo de infección y propagación de la enfermedad, siempre explicándoles pero sobre los signos de alarma de riesgo de gravedad de la enfermedad. Claro. Y este era un conflicto que teníamos al principio, pero que ahora ya está solucionado, ¿no? Durante el puerperio, las indicaciones de separarla a la mamá de su bebé, no. Básicamente ahora no. Es decir, el alojamiento conjunto continúa en el puerperio, y eso es uno de los requisitos de hospitales amigos de la madre de niños de la lactancia materna. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, la separación únicamente va a depender del estado de salud de la mamá. En esas pacientes que están ingresando con enfermedad moderada, grave, severa, que es una terapia intensiva, se la separa donde básicamente no va a haber, o la mamá no va a tener dificultades en los cuidados del bebé, y está. Pero en otros casos leves, pues se la va a mantener. Y ahora sí, ¿se puede vacunar el COVID durante el embarazo? ¿En qué trimestre? Las vacunas disponibles se las puede aplicar todas. Si ustedes saben esto, para recordarles en el puesto, hay 2 tipos de vacunas, ¿no? Una que están hechas con proteína del virus, ahí está, la Pfizer, la Moderna, que van a utilizar el ARN del viral, y las otras que básicamente están hechas con el vector viral, ahí está la AstraZeneca, Johnson, muchas de ellas como la Moderna son una sola dosis, las otras son las 2 dosis. Tenemos refuerzos anuales, actualmente estamos usando los refuerzos anuales. Claro. Entonces, se puede utilizar la vacuna contra el COVID, tiene más beneficios
vacuna se puede administrar en cualquier trimestre. ¿Sí? Es mucho mejor en el segundo trimestre administrar. En el primer trimestre la podemos administrar siempre y cuando la mujer no tenga, la mamá no tenga náuseas, no tenga vómitos, porque esas las pueden asociar a los eventos adversos de la vacuna. Porque la vacuna tiene sus dolor de síntoma. También se puede aplicar en el tercer trimestre, cerca del embarazo, pero el ideal en el segundo trimestre, ¿no? Y estas eran las preguntas comunes, ¿no? Porque hay otras vacunas. ¿Se puede producir malformaciones congénitas? ¿Está asociado al aborto? ¿Puede ocurrir muerte fetal? Actualmente los estudios dicen que no. La seguridad de la vacuna, ¿sí?, es muy alta, cercana al 98%, y no produce malformaciones congénitas, no hay aborto espontáneo, y la muerte fetal no se ha asociado en estudios a la vacuna del COVID. Ahí están los anticuerpos que pasan por la vacuna, una eficacia del 90 al 95% y una transferencia placentaria de los anticuerpos al 100%, ¿no? No es viral. Entonces la vacuna es segura y el beneficio durante la lactancia es mucho mayor, ¿no? Ahí están las recomendaciones para la Organización Mundial de la Salud, Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, AFASOC, listo, dale. Y es lo que ahí está, es el momento óptimo de la vacunación. Solo para recordar, la primera dosis, existen vacunas actualmente de una sola dosis, Moderna. La gran mayoría son de dos dosis, primera y segunda dosis, que se aplica la segunda dosis a las 4 semanas o un mes de la primera dosis, ¿sí? Y las de refuerzo, yo creo que todos ustedes están ingresando con las de refuerzo, ¿no? Todos los estudiantes de medicina tienen riesgo para enfermar, ¿sabían, no? Vale. Y esto es solo para el resumen, ofrece protección materna, si el 90% de la mujer embarazada que recibe la vacuna tiene menor riesgo de enfermedad grave, transferencia de anticuerpos para la prevención del COVID neonatal, reduce el porcentaje de hospitalizaciones para la mamá y protege del riesgo proteinótico durante el puerperio. Estos son sus eventos adversos y por esto es lo que evitamos asociarlo en el primer trimestre. En el primer trimestre la mujer embarazada por los cambios fisiológicos tiene náusea, algunas tienen vómitos, algunas tienen cambios de carácter, malestar, cefalea. Y son los síntomas leves que puede producir la infección: dolor, ¿sí?, hinchazón, puede haber fiebre, fatiga, y en ocasiones pues la mamá dice es por la vacuna, puede ser por el embarazo. Entonces por esas causas nosotros en primer trimestre podemos pasar, pero se ve riesgo-beneficio. ¿Listo? Esos son los infecciones locales, graves, menores, dice ahí, como ustedes han visto, 5 casos por millón de habitantes, se han visto las reacciones de anafilaxia, ¿no? Con las primeras que aparecieron, con la Fischer, con el AstraZeneca, ¿no?, que han venido y los han tratado. ¿Listo? Da. Entonces, 4 o 5 cositas para recordar. ¿Listo? Una cosa importante cuando hablamos del COVID del embarazo es hacer el triaje. Toda paciente que tiene sintomatología respiratoria durante el embarazo se debe pensar lo que es el COVID, influenza, hacer el triaje para ver la severidad de la paciente y solicitar lo que es los laboratorios de descarte, ¿no? En este caso el PCR, DT. Una paciente con COVID debe ser siempre el monitoreo materno y fetal, aparte de controlar la enfermedad. El tratamiento escalonado según la severidad, el tratamiento transitorio hasta el progreso de terapia intensiva. Para esto es súper importante saber si es asintomático, si es leve o severo. Para esto ustedes reciben la clínica y la segurología, ¿no? Y la decisión obstétrica, pues los mismos criterios: cuándo es parto, cuándo es cesárea. La indicación es el parto,
la cesárea únicamente por indicación obstétrica. ¿Qué significa eso? Interpretar, mala posición, ¿no? Y las medidas de bioseguridad. El equipo de protección personal que es el nivel 2, que utilizamos nosotros, es el que deben utilizar mascarilla, guantes y bata. Actualmente todos los hospitales ya no tienen centros de aislamiento diferenciado para atender COVID. Son los mismos, ¿sí?, que atendemos a la población general, ya sea influenza, parainfluenza, COVID. Lo que sí hemos reforzado son nuestra infraestructura y nuestros equipos de protección personal. ¿Eso qué significa? Bioseguridad. ¿Listo? Cuando ustedes tengan o entren en contacto, cuando hagan sus prácticas con un paciente que tiene síntomas respiratorios, ya saben que puede ser COVID, que puede ser influenza. Actualmente, por el sistema de vacunación, la gravedad de la enfermedad por COVID ha disminuido, ¿sí? Ya no es como al principio, pero su infectividad sigue, pues sí, llevamos la infección, ¿no? Y los pacientes con comorbilidades son los que tienen el mayor riesgo de enfermar. Gracias.